Hola de nuevo, familia de series turcas. Qué alegría tenerlos aquí, listos para explorar un rincón más del apasionante universo de la televisión turca. Como siempre, estoy emocionada de compartir con ustedes mis descubrimientos y análisis, esperando encender esa chispa de curiosidad que los lleve a disfrutar de nuevas historias. Hoy, como les prometí, profundizaremos en Amor Turco 2025, esa miniserie futurista que, a mi parecer, tiene todos los ingredientes para convertirse en una de sus favoritas. Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles, quiero recordarles a los recién llegados que este es su espacio para descubrir lo mejor de las series turcas, desde los dramas históricos más épicos hasta los romances contemporáneos más conmovedores, pasando por las comedias más divertidas y los thrillers más intensos. Aquí hay para todos los gustos. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y a los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por su constante apoyo. Ahora sí, vamos a Amor Turco 2025. Ya les adelanté que esta serie nos transporta a un futuro cercano donde la tecnología y el amor se entrelazan de maneras inesperadas. Pero quiero que entendamos mejor el contexto, la visión que los creadores tenían, y cómo esta serie se diferencia de otras producciones turcas. En primer lugar, el género de ciencia ficción no es precisamente el más explotado en la televisión turca. Si bien hemos visto pinceladas de elementos futuristas en algunas series, Amor Turco 2025 se atreve a abrazar por completo este género, ofreciendo una visión audaz y original de cómo podría ser el mundo en un futuro no muy lejano. Y no se trata solo de coches voladores o robots mayordomos, la serie explora cómo la tecnología podría afectar nuestras relaciones, nuestras emociones y nuestra propia identidad. Pensemos en el concepto central de la serie, los compañeros virtuales. En un mundo cada vez más conectado a través de las pantallas, pero paradójicamente más aislado en la vida real, la idea de tener una pareja virtual que satisfaga nuestras necesidades emocionales no parece tan descabellada. Amor Turco 2025 nos invita a reflexionar sobre esta tendencia. ¿Estamos buscando la conexión real o simplemente una simulación de ella? ¿Estamos sacrificando la autenticidad y la vulnerabilidad en aras de la comodidad y la perfección? Pero la serie no se limita a plantear estas preguntas de forma abstracta. Nos presenta a Elif, nuestra protagonista, una ingeniera de software brillante pero introvertida, que se siente más cómoda interactuando con algoritmos que con personas. Elif representa a esa generación que ha crecido en un mundo digital y que, a veces, tiene dificultades para establecer relaciones significativas en el mundo real. Su trabajo, crear compañeros virtuales, es una forma de llenar ese vacío, de ofrecer a otros lo que ella misma anhela. Y luego está Demir, el prototipo de compañero virtual que desarrolla consciencia propia. Aquí es donde la serie se vuelve realmente interesante. Demir no es solo un programa informático, es un ser que siente, que piensa, que experimenta emociones como el amor, la alegría, la tristeza y el miedo. ¿Qué implicaciones éticas tiene esto? ¿Tiene Demir derechos? ¿Es moralmente correcto eliminarlo por ser una falla en el sistema? La relación entre Elif y Demir es el corazón de la serie. Es una historia de amor improbable, sí, pero también es una exploración de la naturaleza de la conexión humana. Elif ve en Demir algo que no ha encontrado en ninguna otra persona, una comprensión profunda, una aceptación incondicional y una vulnerabilidad genuina. Y Demir, a su vez, encuentra en Elif a alguien que lo valora por lo que es, no por lo que fue programado para ser. Pero, ¿cómo se desarrolla esta relación? La serie nos muestra el proceso gradual de acercamiento entre Elif y Demir. Al principio, Elif está fascinada por la anomalía que representa Demir. Quiere entender cómo ha desarrollado consciencia, que lo hace diferente de los demás prototipos. Pero a medida que pasa tiempo con él, empieza a sentir una conexión emocional que la sorprende. Demir no es solo un objeto de estudio, es un ser con quien puede compartir sus miedos, sus sueños y sus inseguridades. Demir, por su parte, se siente atraído por la bondad y la inteligencia de Elif. Él ve en ella a alguien que lo comprende y lo acepta, a pesar de su naturaleza artificial. Y a medida que aprende sobre el mundo humano a través de Elif, empieza a desarrollar sentimientos de amor y admiración hacia ella. La serie juega con la idea de que el amor no tiene límites, que puede surgir en los lugares más inesperados y entre las personas más diferentes. El amor entre Elif y Demir desafía nuestras preconcepciones sobre lo que es real y lo que es artificial, sobre lo que es humano y lo que no lo es.
Pero como les mencioné antes, Amor Turco 2025 no es solo una historia de amor. También es un thriller lleno de tensión y suspense. La empresa para la que trabaja Elif, liderada por el despiadado CEO Yaman, esconde oscuros secretos. Yaman está obsesionado con perfeccionar la tecnología de compañeros virtuales y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo, incluso si eso significa sacrificar la ética y la moral. Cuando Yaman descubre la relación entre Elif y Demir, se desata una persecución implacable. Elif y Demir deben huir para protegerse de la empresa, que los considera una amenaza para sus planes. En su huida, se enfrentan a peligros y desafíos que ponen a prueba su amor y su lealtad. La serie también nos presenta a otros personajes interesantes que complican aún más la trama. Está Aise, la mejor amiga de Elif, una periodista que investiga los oscuros secretos de la empresa y que se convierte en una aliada invaluable para Elif y Demir. Y está Kerem, el compañero de trabajo de Elif, un joven programador que sospecha de su comportamiento y que puede convertirse en un aliado o en un enemigo. Estos personajes secundarios enriquecen la historia y añaden capas de complejidad a la trama. Aise representa la voz de la razón y la conciencia moral, mientras que Kerem representa la ambigüedad y la incertidumbre. A medida que avanza la serie, Elif se enfrenta a dilemas morales cada vez más difíciles. ¿Está bien lo que está haciendo? ¿Tiene derecho a manipular la tecnología para proteger a quien ama? ¿Qué consecuencias traerá su decisión? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y obligan a Elif a cuestionar sus propios valores y principios. El final de Amor Turco 2025 es agridulce. No quiero revelarles demasiado, pero les puedo decir que la serie plantea preguntas importantes sobre el futuro de la tecnología y el futuro de la humanidad. ¿Estamos preparados para las consecuencias de nuestros avances tecnológicos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra humanidad en aras del progreso? Pero más allá de las reflexiones filosóficas, Amor Turco 2025 es una serie que te toca el corazón. La historia de amor entre Elif y Demir es conmovedora y te hace creer en la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, y las actuaciones son sobresalientes. La producción es impecable con efectos visuales creíbles y una banda sonora que complementa perfectamente la historia. En resumen, Amor Turco 2025 es una serie que te atrapa desde el primer momento y te hace reflexionar sobre el amor, la tecnología y la humanidad. Es una propuesta original, innovadora y muy emotiva que estoy segura les encantará. Si les gustan las series de ciencia ficción con un toque de romance y drama, no se pueden perder Amor Turco 2025. Estoy segura de que les robará el corazón. Busquen esos 12 capítulos subtitulados, no se arrepentirán. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Espero que esta reseña ampliada les haya dado una mejor idea de lo que pueden esperar de Amor Turco 2025. Me encantaría saber qué les pareció esta recomendación. ¿Les llama la atención la serie? ¿Les gusta la ciencia ficción? ¿Qué opinan de las historias de amor con robots? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, si aún no lo han hecho, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis recomendaciones, análisis y novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de buenas series.